La Resortera. Papás fuertes, emocionalmente fuertes. Ser fuerte es sentir, conectar y estar presente. En Papás Fuertes, emocionalmente fuertes, te acompañamos a criar con el corazón abierto, sanar tu historia y construir el vínculo que da sentido a tu paternidad. Papás fuertes, emocionalmente fuertes. Papás fuertes. Hola, soy Sender Herrera, psicólogo clínico y creador del programa Papás Fuertes, emocionalmente fuertes. Bienvenido a este espacio donde conversamos sobre masculinidad, crianza y conexión emocional. Porque ser fuerte es poder sentir y estar presente. Gracias por estar acá. Hoy es el episodio 17. Trata de cómo hablar de sexualidad con nuestras hijas, con nuestros hijos. Y probablemente este sea el episodio más difícil para mí poder compartir con ustedes por el cuidado, por el respeto, por todo lo que connota el tema de la sexualidad. Y hay un propósito detrás, y es que el abuso sexual infantil sigue ocurriendo, sigue pasando. Las estadísticas siguen en aumento y, bueno, queremos también reflexionar sobre cómo podemos proteger a nuestras hijas y a nuestros hijos de que no les suceda algo así. Lamentablemente, las personas que son víctimas de abuso sexual infantil en sus diferentes formas y manifestaciones desarrollan lo que nosotros conocemos como trauma del desarrollo psicológico, trauma psicológico del desarrollo y más adelante, si se acompaña de otras situaciones, lo que conocemos como trauma psicológico complejo. Queremos prevenir eso. Pero antes de desarrollar este tema con muchísimo cuidado, quiero hacerte dos invitaciones. Número uno, estar al aire depende de una acción de ustedes. Dar clic a las notificaciones, a seguir, a me gusta, porque eso es lo que permite que podamos seguir realizando este trabajo. Entonces la invitación es a que sigas nuestro canal de Spotify, YouTube, todas las plataformas en las que estamos. Sigas mis redes sociales también, que compartas esta información, porque además tenemos algo muy importante que comunicar. Estamos hablando de la salud mental y emocional de las niñas, los niños y los adolescentes. Y queremos que la sociedad se comprometa con esto. Forma parte de esta iniciativa, comparte este episodio, da clic a la campanita de notificaciones y síguenos en todas las plataformas. Es la forma en que podemos continuar creando estos espacios. Número 2. Tenemos el evento presencial Papás Fuertes, emocionalmente fuertes en vivo. En junio, el 20 de junio, de 10 a 12 de la mañana, va a ser un conversatorio. Ahorita estamos con la forma de compra anticipada y te invitamos a que puedas inscribirte. Las personas que asistan van a tener una mini guía digital exclusiva con 3 pasos de cómo conectar con tus hijos metodológicamente hablando y con sustento teórico detrás. Y además, si quieres ingresar al programa de Papá Consciente, que es este curso de 8 semanas a la versión base, vas a tener un 25% de descuento si asistes a este conversatorio. Muy bien, vamos al tema. Voy a intentar ser lo más cuidadoso posible. Hoy vamos a hablar de un tema que muchos hombres nos incomoda, que a muchos hombres nos incomoda: la sexualidad de nuestros hijos. Cómo hablar de ella sin miedo, vergüenza ni tabúes y de una forma que los prepare para la prevención.
es un poco eso lo que queremos trabajar hoy. Entonces, vamos a hablar de sexualidad con claridad, respeto y con presencia. Lo primero que hay que decir es que la sexualidad no es solo sexo, genitalmente hablando. Es cuerpo, es identidad, es afecto, es límites, es cuidado mutuo. Cuando converso sin miedo ni vergüenza, abro una puerta donde mis hijos pueden confiar. Entonces, vamos a partir con lo siguiente: el silencio heredado. Muchos de nosotros crecimos en hogares donde la sexualidad era un tema prohibido. Si preguntábamos, nos respondían con evasivas. Por ejemplo, eso no se habla, de eso se encargan en la escuela o directamente había silencio. Y así aprendimos que la sexualidad era algo secreto, vergonzoso, incluso sucio. El problema es que ese silencio deja a los chicos y a las chicas solas y solos, aprendiendo de internet, de amigos o lo que se encuentren en la calle, y no de nosotros, que somos su base y su refugio seguro. Cuando hablo de sexualidad con mis hijos, ¿qué estoy haciendo? Uno, afirmo valores, como por ejemplo el respeto, la dignidad y el autocuidado. Y más adelante, cuando hablemos de la etapa de la adolescencia, la importancia del tema del consentimiento. Dos, uso de un lenguaje correcto del cuerpo. Llamar a las partes tal como se llaman, no con apodos que confundan. 3. Enseñar límites. Mi cuerpo es mío, tu cuerpo es tuyo. El respeto de mi cuerpo y del cuerpo de la otra persona. Y 4. Ofrece un modelo de seguridad. Si algo incomoda, se nombra y se busca ayuda. La conversación empieza en casa y continúa según la edad. Y en ese sentido, yo soy la fuente confiable. Yo, papá, debo ser la fuente confiable. Entonces, ¿por qué es importante hablar de sexualidad con nuestros hijos? La primera aclaración, o la segunda, o la tercera, no sé cuántas aclaraciones he hecho hoy, es que hablar de sexualidad no es adelantar etapas ni fomentar que lo hagan antes. De ninguna manera esa es la idea. Por favor, nunca es esa la idea. Lo que sí queremos hacer, una vez más, para la prevención, es dar herramientas para conocer y respetar el cuerpo, poner límites claros y cuidar de los otros. Reconocer la diferencia entre amor, deseo y presión, principalmente en las personas adolescentes. Y protegerse de abusos o de información dañina. Cuando vos hablas con tus hijos, con tus hijas de sexualidad, les das un mensaje claro, el cual es: podés confiar en mí, no estás solo, no estás sola para resolver tus dudas. Y ahí, una vez más, papá, somos base y refugio seguro. Hay algunas pautas muy generales que voy a brindar ahorita según la edad. En otros momentos he dicho que el sistema prefrontal va madurando de una manera más acelerada alrededor de los 11, 12 años. Y ese sistema prefrontal es importante porque entre muchas funciones que tienen, llamadas funciones ejecutivas, el pensamiento crítico es una de ellas. Eso quiere decir que hay ciertas palabras, ciertas formas que hay que utilizar según las edades. Por ejemplo, niños
niñas de 3 a los 6 años es importante usar los nombres correctos de las partes del cuerpo. Que empiecen a reconocer a través de la información cuáles son sus partes privadas, cuáles son los cuidados que hay que tener en el baño y con el cambio de ropa. Que pueden decir no a caricias que no quieren, eso es supremamente importante. Y una regla importantísima: si alguien pide ver o tocar tus partes privadas, me lo contás. Aquí hay una parte, o sea, esta frase tiene algo muy valioso. Los profesionales que atendemos a abuso sexual infantil entendemos que una de las etapas es el tema del silencio. Y mucho del silencio en niños se da porque la frase que recibieron fue: no permitas que suceda esto. Claro, cuando sucedió, el niño o la niña sintió que fue responsable de lo que pasó, se siente culpable porque había recibido la orden de que no lo permitiera y entonces lo calla y se convierte en una plataforma que las personas mayores abusadoras usan para manipular a niños y a niñas. Por eso estamos hablando acá, y lo vuelvo a repetir, de esta regla importante. Si alguien pide ver o tocar tus partes privadas, me lo contás. Vení y me lo decís. Yo te voy a apoyar, yo te voy a creer. Eso es un mensaje importante que sí protege y no el anterior que les acabo de mencionar. Niños entre 7 a 11 años. Una vez más, reforzar la importancia de la privacidad, la higiene, los cambios corporales. Hay unas prácticas que usan algunas familias que son inapropiadas y si es el caso de alguna de las personas que nos está escuchando, erradíquela ya de inmediato. Y es eso de andar en ropa interior en casa. Eso crea líneas muy difusas y mensajes muy difusos para niñas y para niños. Otra cosa que podemos ver en temas de niños entre los 7 y los 11 años, enseñarles los efectos del secreto. El secreto daña, el secreto lastima. Y las personas que abusan utilizan algo que en psicología sabemos que es muy valioso, como la sorpresa, porque forma parte del sistema de apego. Ellos lo utilizan de manera manipulativa a través del secreto, que lastima. Entonces, un poco dar información sobre que me puedan contar las cosas y poder conversar sobre todo esto. Otra cosa que se puede tratar con niños entre los 7 a los 11 años es el internet básico, que es apropiado compartir y que no. Bueno, ahorita en las escuelas se usa mucho la tecnología, entonces debe de haber una educación digital sobre esto. Lamentablemente, sí conocemos muchísimos casos de personas adultas que fueron expuestos a pornografía infantil cuando eran niñas, niños, y niñas y niños y adolescentes hoy que han tenido acceso a pornografía desde edades muy, muy tempranas. Todavía pasa, todavía está sucediendo. Tenemos que levantar todo un sistema de protección a nuestra niñez y adolescencia. Practicar con ellos mucho el no me gusta, no lo voy a hacer. Y aquí hay una técnica que he mencionado en otros capítulos, en otros episodios. La trabajo mucho con familias también, incluso en lo virtual, porque ahorita yo solamente atiendo virtual. Y es una técnica que viene del psicodrama. De la técnica del psicodrama se llama puedo, en forma de pregunta, puedo. Y es básicamente que es un juego, nos sentamos en círculo, o estamos de pie en círculo, y alguien está en el centro y le pregunta a otra persona del círculo, ¿puedo? Y la otra persona tiene dos posibles respuestas.
¿Sí puedes o no puedes? Si me dice que sí puedo, intercambiamos el espacio y si me dice que no puedo, lo respeto y busco a otra persona. Ahí empezamos a trabajar el no como una posibilidad sin sentir culpa, sin sentir miedo, sin sentir rechazo emocional por decir no o el temor a tener que ser parte de algo con tal de no decir no. Entonces vamos planteando el no como una posibilidad sana. Entonces eso es súper importante en estas edades. De los 12 años en adelante, que tiene que ver con la pubertad, tenemos unos desafíos muy relevantes. Está la construcción de la identidad, están los cambios físicos y hormonales, los sistemas de creencias están empezando a modificarse porque el sistema prefrontal está empezando a madurar más. Y bueno, aquí hay que empezar a hablar de otros temas que no gustan, pero en temas de prevención, sí o sí hay que hacerlo. Hay que hablar sobre qué significa el consentimiento explícito. Hay que hablar sobre el tema de la presión de padres. Eso significa la presión que ejercen nuestras amigas, nuestros amigos. Hay que hablar de la pornografía. Hay que hablar de la pornografía en términos de prevenir que no suceda, en términos del daño que eso genera. Hay que hablar también del cuidado mutuo, de los anticonceptivos, de las infecciones de transmisión sexual. Y recuerden, esto no es para fomentar la sexualidad, esto es porque son cosas que pueden pasar y es mejor que lo sepan de nosotros. Hemos ido a dar talleres a centros educativos y no nos dejan hablar de estos temas y sin embargo los chicos nos cuentan todas las experiencias que están teniendo. Creo que algo tenemos que hacer distinto. En esas edades también hablamos de las relaciones respetuosas bajo una consigna del cuidado, ¿verdad? Que el querer tiene que ver con cuidar y el no dañar. Bueno, ¿cómo hablar entonces ya a partir de este detalle por edades sin tabúes del tema de la sexualidad? Bueno, lo primero es que no necesitas ser experto para hablar de este tema. Lo más importante es la apertura. Y así las cosas, te dejo 4 claves que podrían ayudar. Número 1, cuando hablemos, siempre va a ser acorde a la edad. No es lo mismo hablar de este tema con niños de 5 años, con niños de 9, con preadolescentes de 12, 13 o adolescentes de 15, 16. No es lo mismo. Hay que adaptar el lenguaje, hay que adaptar la profundidad con que se habla según la etapa en la que se encuentren. Número 2, hay que nombrar las cosas por su nombre, sin usar apodos, sobrenombres, porque con ello confundimos y reforzamos la vergüenza. Antes de ir al número 3 y de la vergüenza, recordar algo que dije en episodios anteriores. Tiene 4 manifestaciones. El aislamiento, una de ellas. Y en este tema no necesitamos el aislamiento, necesitamos la cercanía, que puedan confiar en nosotros. Sigo. 3. Hay que mostrar disponibilidad. Puedes decir cosas como si algún día tenés dudas sobre el cuerpo, la sexualidad, podemos conversar, podemos buscar a alguien que nos ayude a hablar de estos temas. Te puedo ayudar a buscar a alguien con quien te sientas más cómodo, más cómodo de hablar sobre esto. Y también compartir tus valores, pero sin imponerlos, porque eso genera miedo y desconecta. Podés transmitir lo que pensás y sentís, pero recordar que ellos también están integrando toda la información. Y muy importante, papá, la sexualidad no solo es genitalidad, es cuerpo, es identidad, es emociones, son vínculos también.
Así las cosas, te quiero dejar también algunas claves prácticas para hablar sin ese miedo, sin esa vergüenza. Eh, Conectar con la calma cuando ocurra estos temas. Genera preguntas abiertas que has escuchado en la escuela, en el cole. De hecho, en las escuelas, cuando empiezan a tocar estos temas del cuerpo, es donde más denuncias de abuso sexual aparecen porque los niños empiezan a entender que ciertas cosas no están bien. Vean lo importante que es hablar con los niños de este tema de acuerdo con su lenguaje. Hay que validar antes de corregir. Eso lo hemos dicho muchísimo en todos los episodios. Entiendo que te dé curiosidad, está bien hacer preguntas, conversemos. Hay que responder simple y veraz, evitar sermones. Si no sé, puedo decir, mira, no sé, lo revisamos y lo hablamos, vamos a investigar un poco más sobre esto. Cuando, cuando vamos a los talleres en centros educativos y hay una técnica que usamos donde hay un lugar donde se depositan papelitos en anónimo sobre preguntas que tienen. Y wow, si ustedes leyeran las preguntas que hacen, el nivel que tienen, se darían cuenta de lo importante que es que hablemos de estos temas de una manera segura, de una manera segura. Eh, Muy importante, principalmente para personas adolescentes, entender el consentimiento en 4 ideas claves. Sin sí es no. Aunque haya un sí informado y libre, se puede cambiar de opinión. Nunca puede ser por presión. Y cuidar es cuidarme. Y en la casa deben de haber acuerdos al respecto de toda la información. El tema de la privacidad es fundamental. Eso de andar desnudos al frente de los niñas y los niños pequeños es supremamente inapropiado. Erradiquen esa práctica de inmediato. Claramente el cuidado en redes sociales. ¿Qué hacer cuando alguien pide fotos? ¿A quién acudir? ¿Cómo identificar a una persona que manipula, a una persona que es una depredadora sexual? Si tenemos que saber de estas informaciones porque lamentablemente estas personas sí leen, estas personas sí se informan, estas personas sí entienden las necesidades de los niños, estas personas sí saben manipular y por eso es que no hemos logrado erradicar el abuso sexual en nuestra sociedad. Te propongo, un poco para ir finalizando, algunos ejercicios prácticos como lo hemos manejado en todos los episodios, siempre bajo la consigna de las 3 S, suave, sencillo y simple. Por ejemplo, puedes preparar una pregunta abierta y sin juicios para hablar con tu hija, con tu hijo. Por ejemplo, en la escuela han hablado sobre el tema de la sexualidad. ¿Alguna vez has tenido alguna duda sobre tu cuerpo? ¿Has escuchado algo? De una manera curiosa, ¿verdad? Que es como lo hemos planteado en los episodios anteriores. El secreto de esta conexión con nuestras hijas y nuestros hijos está en no interrumpir, mucho menos reírnos. Este puede ser un buen inicio de un canal de confianza que puede durar toda la vida. Entonces hay que hacerlo con muchísimo cuidado estos acercamientos. Y también puedes tener para vos algunas consignas muy claras y tenerlas ahí a mano para cuando converses con tus hijas, con tus hijos, es que el cuerpo es tuyo. Y eso parece una frase nada más y parece como muy, muy, muy lógico, pero algunas personas desde las carencias emocionales han comprendido que a través del cuerpo sienten afecto.
Vean la importancia de la conexión emocional, inclusive para el tema de la prevención del abuso. Reiterar el poder decir no siempre. Si algo te incomoda, contámelo, te creo, estoy de tu lado. Eh, y que las decisiones íntimas siempre son desde el respeto, la información y esa comunicación constante entre ellos y nosotros. Y podemos sumar a esto un acuerdo en casa, ¿verdad? Si algo, por ejemplo, yo me encuentro en redes sociales, en estos círculos familiares, conversarlo. Estos círculos familiares que ya les he dicho en episodios anteriores, lo vuelvo a repetir, una vez a la semana, reunirnos, inicialmente con prácticas proactivas, qué aprendí esta semana, qué fue lo más gracioso que ocurrió esta semana, etcétera. Pero eso da una plataforma para que cuando tengamos que atender temas difíciles, ya tengamos un sistema creado de conversación donde sepamos que podemos acudir a ese espacio para hablar también temas difíciles, que tienen otro tipo de método que en mis grupos de papás, de mamás y de parejas, los ensayamos constantemente y cada una de las personas que me escucha está invitado a formar parte de ellos. Solamente me escriben al 8846-8620. Y bueno, imaginen un poco esta escena que les voy a presentar, un caso hipotético. Imaginen que durante una cena, tu hija de 13 años pregunta, ¿qué es consentimiento? Vean ustedes qué pregunta en una cena, ¿verdad? Bueno, ¿qué hacemos? Lo primero es respirar, conectar con la calma, con lo que hemos dicho, pensar que si mi hija está trayendo eso a la conversación es porque confía en nosotros. Ella está sintiendo que somos su base, su refugio seguro, y eso se aprecia, eso se honra, eso se agradece. Y luego puedes dar una respuesta, ¿verdad? Consentimiento, puedes decir, por ejemplo, que es preguntar y respetar lo que la otra persona quiere o no quiere, especialmente con el cuerpo. Sí es sí, no es no, se puede cambiar de idea, podemos puedes acudir a este espacio para que podamos conversar y tener información sana sobre estos temas. Y si además la hija pregunta, ¿y si alguien me pide una foto rara? Vuelves a hacer el mismo ejercicio porque está confiando en vos. Eso es sagrado. Un hijo, una hija que se acerque a uno a hablarle de cualquier tema y en este es sagrado. Es sagrado y eso tenemos que, o sea, es una de las primeras cosas que tenemos que considerar después de el respirar tranquilamente para poder dar una respuesta. De ahí ante eso, si me piden una foto rara, la respuesta es no. O sea, sin duda alguna es no. Me contás y buscamos la manera de protegerte. Te vamos a proteger siempre. Nada que te haga sentir raro es un secreto. En esta casa te creo. Tiene que ser esa la línea de confianza. Sin gritos, sin regaños, sin tabúes, sin censuras, más bien una apertura al diálogo, porque si no lo hacen con nosotros, lo van a hacer con otras personas. Por tanto, la confianza no se improvisa, se construye conversando. Y por eso sugiero una y otra vez, instalen el sistema de círculos de conversaciones familiares semanales. Si aún no lo han hecho, háganlo ya. Háganlo ya. Eso es algo de 10, 15, 20 minutos semanales. Escríbanme, escuchen los podcasts, hagan los ejercicios. Aquí les estoy dando los cómo de una manera suave, sencilla y simple. Pues bien,
¿Te cuesta hablar de sexualidad con tus hijos sin sentir miedo, vergüenza o incomodidad? ¿Quieres más herramientas para hablar de sexualidad con claridad y respeto según la edad? Y principalmente para la prevención del abuso sexual infantil. Escribime al 506-8846-8620 y te envío la información de mi programa Papá Consciente. Es un curso de 8 semanas con un cuaderno de trabajo que estoy alimentando constantemente con guiones, con ejercicios, con reflexiones que van desde pasado, presente, futuro, entre lo heredado, lo vivido y lo anhelado, para que puedas revisar tu historia, sanarla, cultivar presencia en el presente y dejar un legado para el futuro. Y recordá que cada mirada, palabra y abrazo que das construye su mundo emocional. El momento perfecto nace cuando estás presente. Nos escuchamos en el próximo episodio y nos vemos en todas las plataformas digitales. Hasta entonces, seguí cultivando el legado que conecta con quienes más querés, tus hijas y tus hijos. Papás fuertes, emocionalmente fuertes. Es una pausa para mirarte, reconocerte y reconectar con lo que realmente importa. Te esperamos. Es tu momento, es tu historia, es tu legado. Descubrí el programa Papá Consciente. Toda la info en la descripción. Papás fuertes, emocionalmente fuertes. Papás fuertes. Esto fue una producción de La Resortera.